Vamos ahora juntos. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso que nos ama y que está en el cielo. Nosotros, cuando estábamos en nuestro pecado alejado de ti, el Señor ha recibido la maldición, el juicio y la ira que debíamos recibir. Y también derramando su preciosa sangre, nos ha salvado sin ningún nuestro mérito, haciéndonos hijos de Dios y nos has dado gloria y gracias de Dios y te damos gracias por darnos la esperanza de ir al cielo y hacernos hijos de Dios. En esta hora nosotros que estamos redimidos por la sangre preciosa del Señor, estamos reunidos aquí en esta santa comunión para alabar tu gracia y el amor, aprendiendo tu palabra. Señor, que obra en nosotros, entre nosotros, sostén a cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa y danos la gracia a cada uno de nosotros. Guarda todas nuestras iglesias que están en medio de dificultad y también todos los hermanos que guardan su fe también. Ayuda para que puedan predicar el Evangelio del Señor y llevar muchas almas perdidas ante el Señor y que haya gran obra de salvación de Dios. Dentro para el retiro de verano que va a haber dentro de poco, que el Señor esté con los hermanos salvos para que sean unánimes y predicar el Evangelio del Señor y que haya obra santa de Dios y que reciban muchas almas y que muchas almas reciban la salvación. Te pedimos para que cumpla todo esto, para que sea gozo y gloria tuya. Que el Señor gobierne y guíe también para los enfermos y débiles. Guarda a cada uno de ellos y dales tu gracia y fuerza para que el resto de sus vidas puedan servir a Dios, predicar el Evangelio y que no tengan dificultad de hacer trabajo de Dios, a la hora de hacer trabajo de Dios. En esta hora también guíanos para que podamos conocer tu palabra que nos quieres enseñar y conocer tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a buscar San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2. Desde versículo 1 a 12. San Marcos capítulo 2. Desde versículo 1 a 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo:
¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más difícil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Esta vez fui con los ancianos y con otros hermanos para asistir al retiro de verano en la parte oeste de Estados Unidos, centrado por Los Ángeles. Estados Unidos también están predicando fuerte evangelio y tenemos gozo y gracias, ya que en este retiro también muchas personas han escuchado la palabra y han recibido salvación, aunque fueron momentos, aunque están en situaciones difíciles. En Estados Unidos hay muchas personas que hablan diferentes idiomas, entonces durante el retiro también hicimos 4 seminarios en coreano, inglés, español y chino. Y cuando nos reunimos juntos, escuchaban la palabra a través de traducción. Entonces escuchaba la traducción los que hablaban diferentes idiomas. Estados Unidos también antes mandaba muchos misioneros en diferentes países, pero ahora en esto, ahora no manda muchos misioneros a diferentes países y dentro del mismo país por el desarrollo de la cultura, entonces se vuelve cada vez más conveniente sus vidas, entonces la obra de salvación es cada vez menos. Pero sin embargo, Estados Unidos todavía hay muchos cristianos que creo cualquier otro país del mundo, creo. Entonces nuestra iglesia predica el Evangelio y dice que hay 55 millones de hispanohablantes viviendo en Estados Unidos, es decir, tanto como la población coreana. Por eso los pastores aprendieron español. Entonces, estos hispanohablantes, sobre todo de México, los llaman como latinos. Entonces les predicamos el evangelio y muchas personas reciben la salvación. En la iglesia central de Los Ángeles hay como 200 latinos salvos y 100 hay 100 coreanos. O sea, los latinos son dobles. Y esta vez el retiro se llevó a cabo en la ciudad de Santa Ana, situado al sur del centro de Los Ángeles. Y allí está la iglesia central de Los Ángeles. Hicimos el retiro en un edificio grande, pero esta vez nuestra iglesia hemos comprado un local grande y ahora están reuniendo allí. Es muy difícil comprar un edificio en los Estados Unidos, pero gracias a Dios hemos comprado un edificio que utilizaba como iglesia y estamos utilizando después de reparar. Los Ángeles es la ciudad más grande y más poblada de Estados Unidos. He oído que es más grande, pero no sé exactamente su población. Por supuesto, será mucho más grande que Seúl.
Entonces será necesario hacer más iglesias en muchas partes de Los Ángeles. Y si oramos y evangelizamos más, tal vez puede haber gran obra de salvación en los Estados Unidos y esperamos que esto ocurra. Está haciendo mucho calor y están diciendo que el contagio de COVID está aumentando estos días, por lo que debemos tener precaución y también tengo esa preocupación de esto también. Pero en medio de estas dificultades debemos predicar fuertemente y pronto habrá retiro de verano y muchos están orando para que haya una gran obra de salvación de Dios. A través del versículo que hemos leído, había los que han llevado, hablan de los que han llevado a otras personas a Cristo ante Cristo y están escritas en la historia de salvación de Cristo. Entonces, el título de hoy será Los que han llevado pecadores a Cristo. Jesús fue a Capernaum y se quedó allí en una casa. Entonces, la gente oyó los rumores de que Jesús está allí. Entonces, mucha gente visitó a Jesús, a esa casa, y había tanta gente que no podían pasarse ni siquiera por la puerta de la casa. Creo que Jesús y sus discípulos no podían descansar porque mucha gente seguía a Jesús donde quiera que iba. Entonces fue difícil de alojar y descansar. Entonces no dejó de predicar, pero no dejó de predicar la palabra, sanar a los enfermos, ayudar a los débiles y continuar evangelizando así durante 3 años. Entonces hubo mucha gente que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Pero pone que Jesús siempre predicó el Evangelio del Reino de Dios donde quiera que vaya. Y habló sobre la verdad de que un pecador pueda entrar en el reino de Dios. Pero si vemos el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Un paralítico es quien no puede moverse, acostado, y está acostado. Pero como está tumbado, acostado, y no puede moverse en su cuerpo, entonces, aunque está vivo, pero parece como un muerto, y está vivo, pero es igual que muerto, al igual que muerto, debe estar esperando su muerte. Pero ante Jesús, vino el paralítico cargado por 4. Jesús hizo milagros de revivir el muerto, limpiar el leproso, sanar el paralítico. Entonces estos 4 vinieron a Jesús oyendo esto junto con el paralítico. Nosotros no podemos asegurar de que trajeron al paralítico sin escuchar su opinión, o que dijera el paralítico, llévame a Jesús. Pero creo que antes de traer el paralítico, estos 4 personas habrán explicado al paralítico de que Jesús revivió al muerto y que hicieron otros milagros.
Entonces, que podría curar tal vez que podría curar cualquier enfermedad, y si va el paralítico ante él, puede que le cure. Entonces, pero como él no solo puede venir ante Jesús, entonces estos cuatro le habrán dicho que te llevaremos ante Jesús. Entonces estos cuatro trajeron el paralítico. Yo no lo sé, no lo conozco muy bien, pero creo que vinieron de bastante lejos. Debe haber sido un trabajo duro y mucho esfuerzo de traerlo, y deben estar cansados por esto. Fue un trabajo duro y difícil, pero solo con el corazón de sanar este paralítico, ellos con un corazón unánime trajeron a este hombre paralítico a Jesús. Pero cuando llegaron, la casa estaba lleno de la multitud. Esta casa donde estaba Jesús estaba lleno de multitud. Y ponía que ya no cabía ni aún a la puerta. Entonces, ellos pensaron que no puede llevar el paralítico ante Jesús. Pero ellos no abandonaron, sino que ellos pensaron de nuevo, sea como sea, le llevaremos ante Jesús. Teniendo esta fe de que Jesús curaría a este enfermo cuando llegamos ante él. Entonces, para esto, ellos, ¿qué hicieron? Pone que subieron al techo en las casas de los judíos. En la casa de los judíos había escaleras que podía subir al techo. Ellos hicieron el techo con los árboles y ramas, y con las pajas y árboles cubrieron el techo. En San Lucas pone que subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Este techo no será igual que el nuestro, pero en los dos libros pone que subieron al techo o tejado. En el versículo 4 pone, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. No sé cómo pudieron sacar esta idea. La abertura, es decir, el agujero, no puede ser pequeño para que pueda bajar el lecho donde yacía el paralítico desde el tejado. Probablemente ellos perforaron un agujero bastante grande en el techo. Estimaron que Jesús estaría ubicado por aquí más o menos y habrán hecho agujero en el techo. Y pone que hicieron agujero y atado con la cuerda, bajaron el lecho. Como fueron cuatro, deben cooperar y trabajar juntos cuando tenía que bajar el lecho atado con las cuerdas. Si se desequilibra al bajar, el paralítico podría caerse. También ellos trabajaron juntos mientras que traía el paralítico, y también con un corazón unánime de llevar este enfermo a Jesús, y ellos hicieron un agujero en el techo y bajaron el lecho. Cuando imaginamos esta escena, hay algo que parece que no tiene sentido. ¿Cómo se le ocurrió romper el techo y bajar el lecho para llevarlo ante Jesús? No solo la gente que estaba allí, sino que el dueño de la casa también habrá sorprendido mucho. Entonces pensó, ¿acaso vais a destruir toda mi casa? Y muchas personas también habrán criticado. Pero, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo podéis romper el techo y bajar el paralítico? Pero aunque muchos han criticado, pero ellos solamente estaban pensando
en llevar a este paciente a Jesús por cualquier medio posible. También habrá pensado ya pagar y recompensar por el techo al dueño, por romper el techo. Pero ellos solo tenían el corazón de salvar a este paciente que iba a morir ante cualquier dificultad. Y ellos finalmente vinieron ante Jesús, bajaron el lecho. Entonces, mientras que Jesús hablaba, ellos descubrieron el techo encima de Jesús y ahora hay escena. La escena es que viene el paciente desde el tejado bajando acostado en su lecho. Entonces en el versículo 5 pone, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no les reprendió. No dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Si fuéramos nosotros, habríamos dicho así, ¿no? Pero el Señor ya lo sabía de antemano. Antes de descubrir el techo y bajar el lecho. Había mucha gente que quería ver a Jesús. Por ejemplo, en San Lucas 19, Zaqueo, el recaudador de impuestos en Jericó, quería ver a Jesús, pero era bajo. Entonces se subió a un árbol sicómoro, por donde pasaba Jesús. Él fue recaudador de impuestos en ese pueblo, y entonces para los judíos era como un ladrón que recauda muchos impuestos, dineros de los judíos y daba y los pagaba a Roma. Pero a ese hombre malo que subió a un árbol sicómoro, Jesús le conocía ya de antemano. Que Zaqueo, para Jesús, estaba buscando la manera y subió al árbol. Jesús viendo a Zaqueo dijo, Zaqueo, en San Lucas 19:5, Zaqueo, date prisa, desciende. No es que alguien dijo a Jesús, ese hombre se llama Zaqueo. Jesús ya conocía hasta su nombre. Zaqueo, desciende. Jesús ya sabía cómo era esa persona, si era recaudador o pecador. Pero cuando él tenía corazón de buscar a Jesús, Jesús le vio primero. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, entro en la casa de un pecador. Zaqueo se sorprendió y llevó a Jesús a su casa. Ese día Zaqueo recibió la salvación. Y Jesús en San Lucas 19:9 dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Que la bendición de Dios prometido con Abraham también vino a esta casa. El Zaqueo dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nadie le ordenó que hiciera esto, pero él mismo se arrepintió de sus pecados. Estas cosas sucedieron donde quiera que vaya Jesús. Jesús es el que encuentra a los que le buscan con fervor. En Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces él conocía el trabajo de las personas que trajeron el paralítico y también el ferviente deseo de este pobre paralítico de ser sanado. Y dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Este hombre paralítico vino a Jesús no para ser perdonado de sus pecados, sino para ser sanado. Debe ser su ferviente deseo de este hombre para ser curado,
que por ahora está acostado, tumbado en la cama sin poder moverse, y que solamente está esperando la muerte como un cadáver. Pero antes de que Jesús sanara su enfermedad, dijo: tus pecados te son perdonados. Jesús no vino a sanar el cuerpo. Había muchos enfermos y moribundos en aquella época, pero Él no vino a sanarlos o a prolongar sus vidas por un tiempo. No vino a enseñar cosas morales, sino algo más, lo más importante. Lo importante que Jesús vino a hacer, como ya sabemos, fue salvar almas que estaban muertas en pecados y transgresiones, para salvar a los que fueron vendidos al diablo por sus propios por sus pecados e ir al infierno, para que iba al infierno para siempre. Salvaron. Jesús salvó para que puedan entrar. Jesús les salvó para que puedan entrar en el reino de Dios y vivir en la gloria eterna con Dios de acuerdo con el propósito de la creación. La salvación es tener vida eterna sin que perezca. Él vino a salvar a los pecadores. Para ser salvo, debe ser perdonado sus pecados, porque es una persona que será destruida a causa de sus pecados. No hay salvación sin el perdón de los pecados. Entonces Jesús dijo a esa persona: tus pecados son perdonados. En Levítico 17:11, Dios, a través de Moisés, dio su palabra al pueblo de Israel. 1500 años antes de que viniera Jesús, a través de Moisés fue escrito la palabra de que en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar. Esta sangre, en la época del Antiguo Testamento, sea una oveja, cabra o becerro, tenía que matar un animal inocente para que mueran por los pecadores. Y la sangre se rociaba sobre el altar de expiación para expiar sus pecados. La palabra expiación en la Biblia significa que el deudor está endeudado. Un hombre es vendido y sus hijos no tienen más remedio que ser tomados también como esclavos. Sin embargo, se llama rescate, en el que otra persona paga el precio por él y le compra antes de que vendiera como esclavo. Entonces, en 1 de Timoteos, capítulo 2, 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Es el que rescata, que paga el precio del pecado y da libertad a los que fueron esclavos. Cuando uno paga el precio, fue comprado, pero no es para hacer esclavo de nuevo, sino para dar la libertad. Entonces, rescatar es pagar en vez de otra persona y liberar uno que fue esclavo. Pero para esto, una vida inocente debe morir derramando sangre para que pueda perdonar sus pecados. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, a partir de ese momento, durante 1500 años, durante esa larga historia, el pueblo de Israel, por la causa de desobedecer a las palabras de Dios, muchas ovejas, cabras y becerros murieron derramando su sangre y rociaron en el altar para quitar sus pecados. Pero como está en Hebreos, escrito en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y los de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Cómo puede un animal perdonar los pecados del hombre y morir por sus pecados? Que no puede ser así. Esto significa que más tarde, Cristo, el Hijo unigénito de Dios sin pecado, viene como en forma de ser humano, y Jesús es la única persona sin pecado.
Jesús no es un descendiente de Adán. En Adán todos se convirtieron en pecadores. Pero Jesús nació tomando prestado el cuerpo de una virgen por un momento. Entonces en 1 de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Un inocente sin pecado vino a morir en lugar de los pecadores. Así que Jesús fue un hombre justo desde su nacimiento. Nunca pecó y cumplió perfectamente los mandamientos y la ley. Y cumplió sus trabajos según la ley. Solo los justos pueden morir por los injustos. Entonces en 1 de Pedro capítulo 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tal como dice esta palabra, el unigénito de Dios, quien es Dios, quien no tiene pecado, vino como hombre para hacerse cargo del pecado de las personas y morir en lugar de ellos. Por eso no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su sangre. Por su preciosa sangre nuestros pecados fueron redimidos eternamente. Por eso Jesús, aun sin haber muerto en la cruz, sabiendo que iba a perdonar todos los pecados muriendo en la cruz y derramando toda la sangre, le dijo a este paralítico, sabiendo todo esto, dijo a este paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Se lo dijo con antelación. Una persona está pagando sus deudas y dice, ahora no tengo dinero, pero te pagaré más tarde. Es una persona que tiene la capacidad, debe ser una persona que tiene capacidad de pagar esta deuda, sea de 10 millones o de 100 millones de euros. Entonces, Jesús, ya sabiendo que sus pecados serán perdonados, con antelación dijo, sabiendo que Él se encargaría de sus pecados, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús vino a salvar sus almas y llevarlos al reino de Dios. El cuerpo, aunque sean curados, finalmente morirán. No vino a salvar las enfermedades carnales. No vino a curar las enfermedades carnales, sino que vino a resolver los problemas de la enfermedad del espíritu, el pecado. Y dijo, tus pecados te son perdonados. Sin embargo, había algunos escribas, es decir, entre el pueblo de Israel, habían los que se enorgullecen de sí mismo por servir a Dios. Y estos escribas eran los que enseñaban la Biblia, y los fariseos son los que consideraban que ellos eran más justos. Y entonces, ¿por qué ellos estaban sentados allí? Estos están aquí no para escuchar la palabra de Jesús, sino para criticar y reprender las palabras que decía Jesús, pues si ha hecho algo mal, para denunciar a Jesús con la excusa de haber hecho algo incorrecto. Entonces estaba buscando para criticar algo. Entonces por eso estaba sentado ahí. Estaban allí sentados algunos de los escribas, cavilando en sus corazones, no diciendo, sino pensando, ¿cómo puede un hombre decir esto? Blasfemias, dice. Blasfemias dice. Están diciendo que están pensando que como un hombre puede perdonar los pecados de otros, que es imposible. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Solo Dios puede perdonar y juzgar, pero ¿cómo un humano, alguien, aparte de Dios, puede hacer eso? Blasfemia es cuando alguien quiere sentarse en el lugar de Dios. Los judíos querían matar a Jesús. Y principalmente porque Jesús, siendo persona, hablaba como igual a Dios.
Jesús es hijo de Dios. Entonces Jesús cuando dijo que es hijo de Dios, entonces ellos dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero Jesús realmente es Dios. Si vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, era Dios mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios en persona. ¿Por qué? Vino para solucionar el problema de las personas. Tras recibir todo sufrimiento que debería recibir el hombre y morir miserablemente como pecador en la cruz, recibiendo todo sufrimiento, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús haciéndose obediente hasta la muerte y murió en la cruz, en vez de nosotros. ¿Y por qué? Porque es voluntad de Dios salvar a los pecadores. En la Biblia pone, entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Según el Antiguo Testamento, es voluntad de Dios perdonar los pecados al morir derramando sangre. Vino a cumplir su voluntad, pero los judíos no lo conocían. No. ¿Qué es la Trinidad? La igualdad entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice hagamos, en plural. Dios es uno, pero se representa a la vez como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres, pero son uno. Y es uno, pero hace tres trabajos. Esto es algo que no podemos entender con nuestros conocimientos. En Génesis capítulo 1, 11, tras el diluvio universal, se construyó la torre de Babel porque querían ser como Dios. Y al ver eso, Dios dijo, ahora pues descendemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Quién habló con quién? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si vemos en San Juan 3, pone, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿De quién habla aquí? Habla del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús es uno con Dios y Dios apareció en persona y es quien cumplió la obra de salvación de Dios, y el Espíritu Santo nos predica y hace comprender esta gracia de Dios y planta la vida en nuestros corazones y hace cambiar nuestras vidas y corazones. Por eso, Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo son iguales. En mí está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo son mismo. No se puede separar, pero los judíos no sabían de esto. Entonces dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús es hombre, pero es Dios a la vez. Es Dios, pero se hizo hombre. Su cuerpo es como el nuestro. Pero Jesús es Dios. Con unas palabras hace revivir el muerto. Limpia al leproso y da de comer a 5,000 personas. Calmó las grandes tempestades y tormentas. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Y quién es? Es Dios. Pero estos religiosos, escribas, pensaron, decían por dentro, este hombre dice blasfemias. ¿Qué pasaba con las personas que se hacían llamar Dios? Hay que apedrearlos por blasfemia. Por eso todos los religiosos judíos querían matar a Jesús, vaya donde vaya. Muchas veces lo intentaron.
Jesús probablemente hubiera muerto antes de ser crucificado si el poder de Dios no hubiera estado con él. Jesús sabía hasta sus pensamientos y en la Biblia pone, y conociéndolo Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Sabían que estaban diciendo por dentro, estaban diciendo blasfemias, dice. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús está mirando nuestros corazones hasta ahora mismo también. En Jeremías capítulo 17, 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ni nosotros mismos sabemos cuán engañoso y perverso es nuestro corazón. Pero yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aunque no conozcamos nuestros corazones, Dios sí lo hace. En San Mateo 10, capítulo 10, versículo 30, pone, pues aun vuestros cabellos están todos contados. No sabemos ni cuántas pestañas tenemos, pero Dios sabe cuántos cabellos, hasta nuestros cabellos, hasta nuestros cabellos están contados para Dios. No hay nada que no puede saber. Sabe todos nuestros corazones, los pecados que había cometido por dentro, corazón, de palabra y de obras, los pecados que habíamos olvidado, los pecados escondidos, todo Dios lo conoce. Si recordamos nosotros todos nuestros pecados, no podríamos vivir por la vergüenza y por sufrimiento. Pero Dios no lo olvida y sabe todo. Sabe todo y Jesús dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Reprendieron lo que estaban pensando por dentro. Y en versículo 9 dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Jesús hizo una pregunta muy difícil. ¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Entre dos, ¿cuál sería más fácil? ¿Cuál sería más fácil? Ninguno de los dos. Los dos son difíciles. Tus pecados te son perdonados. Eso solo lo puede decir Dios. Pero eso no lo podemos ver con nuestros ojos, ¿no? Porque el pecado es un problema de espíritu. Por eso el perdón de pecados es algo que no podemos ver con nuestros ojos. No podemos saber. Por eso decir tus pecados te son perdonados es fácil de hablar, pero su contenido es algo que solo Dios puede saber. Después, levántate, toma tu lecho y anda. Esto es algo difícil también. El poder de curar a alguien es algo que las personas, algo que solamente los que tienen poder de Dios pueden hacer. Hasta el diablo también puede hacer milagros. Por eso en Mateo 7:22 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Realmente echan demonios, curan enfermedades, pero con los poderes de Satanás. En el budismo también. En el budismo no hay un objeto para creer, no hay Dios para creer. Ellos llaman a los diablos y con eso curan momentáneamente las enfermedades. Entonces Satanás también puede hacer milagros. En Apocalipsis 13 pone que cuando el anticristo aparezca, los falsos profetas harán milagros. Y harán caer fuego del cielo. Quien hizo caer fuego del cielo fue Elías.
Pero los falsos profetas de última época de Anticristo harán muchos milagros con el poder obtenido de Satanás y con ello atraerán mucha gente. Satanás engaña para que no crean en Dios. Por eso en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice, cuando aparece el anticristo, habrá mucha obra de Satanás y milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo aquel que no conoce la verdad y no son salvos, son engañados por falsos milagros y serán destruidos. Si son engañados, su fin será destrucción. Si hay milagros, muchos se asustan diciendo, wow, es poder de Dios, y lo siguen. En Corea también hay muchos que dicen, yo soy Cristo, yo soy Olivo, yo soy Jesús, y si hacen milagros, muchos les siguen. Mucha gente les sigue. Esas personas no aman la verdad y no hay salvación en ellos. Hay falsos milagros y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces hay milagros de Dios y milagros de Satanás también. Pero no tienen que asustarse por los milagros. Hay muchas personas que siguen solo los milagros. Pero si siguen solo los milagros, en la última época pueden ser engañados. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vio muchos milagros de Dios como prueba de que Dios estaba vivo. Había 10 plagas y la última, la muerte del primogénito. Después de esto sacó a Israel y intentaron cruzar el Mar Rojo como si fuera tierra seca, y hizo que el ejército egipcio se muriera en el Mar Rojo. Y hasta el día que los judíos entraron a la tierra de Canaán, tras salir de Egipto, Dios protegió con columna de nube y de fuego, dándoles maná de comer, agua al golpear la piedra. ¿No es acaso estos grandes milagros? Por eso la historia de Dios es una historia de milagros, pero esto es modelo de la modelo de historia del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús hizo muchos milagros. Nadie hizo tantos milagros como Jesús. Jesús no hizo los milagros no hizo milagros para que crean en Él cuando ellos vean los milagros. Es posible que a través de los milagros puede testificar de que Él es el Cristo, pero al mismo tiempo Jesús mostró como modelo cómo salvaría nuestras almas con su muerte y resurrección. Hizo resucitar al muerto, es que salvaría nuestro espíritu de pecado e inmundicia. Limpiar el leproso es como limpiaría nuestro espíritu. Lepra en la Biblia significa pecado. La lepra espiritual. Los que no son limpios no pueden ir al lugar santo, pero al igual que limpió a los leprosos, nos limpió a nosotros, pecadores. En la película de Ben-Hur, cuando Jesús muere en la cruz, su sangre cae y fluye junto a la lluvia. Pero la hermana y la madre de Ben-Hur, que tenía lepra y que estaban escondidos de la lluvia, fueron limpiadas después. El autor de la película Ben-Hur, el libro Ben-Hur, Lew Wallace, que comprendió la gracia de Dios y creyó y mostró la restauración de Israel como cuando Ben-Hur, que antes al principio era noble de Jerusalén, vence a todos sus enemigos en el estadio cuando todo el mundo pensaba que estaba muerto.
Pero lo más importante de esta película es cuando las dos leprosas fueron limpiadas. Su sangre caída de Jesús, la sangre de Jesús caída por el sufrimiento y la aflicción y la muerte en la cruz, las limpió. Eso muestra que nuestras almas, espíritu también son salvos. Cuando uno es salvo, es como el ciego abriera sus ojos. Al recibir salvación es como un paralítico se levanta. Al recibir salvación es como echar los demonios, la potestad de Satanás que gobernaba nuestros corazones. Al recibir salvación fueron echados. Nos ha mostrado todo lo que se cumplirá en nuestros espíritus al recibir salvación a través de sus milagros. Y cuando Jesús ascendió al cielo y sus discípulos evangelizaban. En San Marcos 16:20 pone, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Confirmando la palabra con las señales que las seguían. La época en la que predicaban los discípulos fue un momento más difícil de predicar, porque el pueblo escogido de Dios rechazaron a Jesús y lo crucificaron. Entonces, el Cristo, que ni siquiera el pueblo escogido de Dios lo cree, que no cree que como hijo de Dios, bueno, Cristo significa Salvador, entonces, ¿cómo los incrédulos que ni siquiera conocen Antiguo Testamento pueden creer en Jesús, que ni siquiera su pueblo están creyendo en él? Pensamos un momento que el Nuevo Testamento aún ni siquiera estaba escrito. Entonces, en la época que predicaban los discípulos, sin los milagros no podían predicar. Necesitamos conocer esto previamente. Entonces, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Necesitaban milagros, señales. ¿Qué dijeron Pedro y Juan cuando un cojo le pidió el dinero en la puerta del templo de Jerusalén? ¿Qué dijo? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Así un cojo de nacimiento se levantó y corrió también. Entonces hubo muchas personas que lo vieron. Entonces Pedro dijo, Jesús a quien habéis matado en la cruz ha curado a esta persona. Entonces, ¿quién podría contradecir esto? En San Juan capítulo 9, Jesús curó a un ciego de nacimiento. Y los judíos religiosos le preguntaron, ¿quién te curó? Jesús de Nazaret hizo todo. Untó en mis ojos los lodos y me dijo que me lave en Siloé y recibí vista. Y los judíos le dijeron, ese hombre es pecador. Quien te abrió los ojos fue Dios. Dice que Jesús es pecador, pero quien le curó es Dios. Entonces dijeron que así que no creas en Jesús. Entonces, ¿cómo respondió el ciego? Yo no sé si es el pecador o no, pero de lo que estoy seguro es que él me dio vista. Nosotros somos ciegos de vista también, nacimiento, espiritualmente. Somos ciegos de vista de nacimiento. Significa que las personas son ciegas. El mundo que creó Dios, lo hermoso y maravilloso, no piensan viendo todo el universo que ha creado Dios. No piensan en la grandeza de Dios. Viendo todas las cosas, solamente, aunque sea una flor, solamente una flor, puede sentir el verdadero amor de Dios, pero no lo piensan. ¿Por qué? Porque son ciegos.
No saben lo divino ni lo eterno, solo creen lo que ven, lo material. Viven como bestias. Entonces, cuando recibimos la salvación, es que nuestros ojos se abrieran. Podemos sentir el amor de Dios al ver las bellas flores y los aves. Con toda su creación podemos ver su amor, cuánto nos ama, su sabiduría y su belleza, su grandeza y hasta el mundo eterno que nos espera. ¿Y, y cómo podemos ver? Porque nuestros ojos se han abierto. Por eso en Jesús en San Juan 14, versículo 22 dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. ¿Hacer el qué? Los milagros. Los discípulos hicieron muchos milagros. Pedro también revivió un muerto y Pablo también. ¿Por qué hicieron esto? Porque así podían testificar que la palabra de Dios obraba, estaba con ellos. Como cuando hay un documento y necesita firmar el presidente o en una empresa para justificar que aprueban ciertos papeles, entonces finalmente para confirmar se firma con un sello para firmar todo lo que está puesto en ese documento. Los discípulos testificaban a través de los milagros que el evangelio que predicaba fue dado por Dios. Por eso ponen, confirmando la palabra con las señales que la seguían. En Hechos seguía ocurriendo esto. Se necesitaron milagros hasta que se terminara de escribir todo el Nuevo Testamento. Dios obraba junto a ellos hasta que toda la Biblia fue escrita. Ahora vivimos en una época en la que se predica esta palabra ya toda escrita y creemos a través de la palabra. Y no necesitamos milagros. La palabra que predicamos nos hace comprender la palabra que nunca en otra época pudieron entender. No porque tengamos una fe mejor que cualquier otra persona del pasado, sino que hay muchas palabras que solo nosotros podemos entender. La palabra que aparece cuando llega el tiempo. Tenemos esas palabras que solamente nosotros podemos entender. Es decir, estamos en la época en la que más hace comprender la palabra. Por ejemplo, un cartel que ponga que por aquí va a Toledo, por ahí Valencia, solo lo necesita para la gente que es nueva. Solo los nuevos necesitan los carteles. Entonces, pero no lo necesita la gente que ya conoce bien la zona. La palabra ya está registrada. La palabra ya registrada se predica y en esta época en la que se transmite claramente su significado, no es necesario los milagros. Pero al contrario, aunque nosotros creemos a través de la palabra, al contrario, el diablo obra con milagros, más milagros en la última época. Y con los milagros hace que no crean en la Biblia. Hace creer en los milagros y no en la Biblia. Es la obra de Satanás, lo contrario. Por eso Jesús en San Juan 14:12 dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Se refiere a los milagros de los discípulos y también pone, aún mayores hará, y esto significa la salvación de espíritu. Jesús le dio comer a 3,000 personas, y cuando Pedro predicó recibieron salvación, 5,000 personas recibieron salvación. Jesús revive a los muertos y cuando nosotros predicamos, en la Biblia pone, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyen vivirán. Cuando uno recibe salvación, el muerto revive. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿El qué? El Espíritu. ¿Y cómo? Cuando escuchamos el Evangelio, revive a nosotros, da vida a nosotros.
Jesús, al igual que echó fuera demonios el Evangelio. Con el Evangelio saca fuera el demonio cuando uno recibe la salvación. En Hechos capítulo 26, predicando este Evangelio, pone, para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Vamos a buscar San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Cuando Jesús resucitado apareció ante los discípulos, y les mostró la marca de clavo en sus manos y la lanza, y dijo, paz a vosotros, que yo he recibido toda la maldición del juicio, así que estad en paz. Es la paz, y nuestro espíritu está en paz. Y como me envió el Padre, así también yo os envío. En el capítulo 6, Jesús dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. La voluntad del Padre es que Jesús muera en la cruz y que perdone nuestros pecados eternamente. Ahora Jesús ha muerto y resucitado. Esto testifica que Jesús es Cristo que ha enviado por Dios. Nos hizo creer esto. Pone, y como me envió el Padre, así yo os envío. ¿Qué significa esto? Jesús murió en la cruz y resucitó y cumplió la obra de la redención. Y después dijo, y como me envió el Padre, así que yo os envío. Esto significa que la obra que ha cumplido Jesús, los discípulos predican esto, lo que ha Jesús cumplido. Solamente discípulos, no, todas las personas que han entendido la gracia de Dios que han recibido salvación son enviados por Dios para evangelizar. El evangelio no solamente predican los pastores o misioneros, sino todos los salvos son enviados de Dios. Entonces, todos somos enviados de Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Qué deben hacer los enviados? A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. En el catolicismo dicen que Pedro tiene la llave del cielo, pero en San Mateo 16, Pedro testificó, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatarás en la tierra será desatado en los cielos. Por eso dicen que Pedro fue primero en recibir la llave del cielo. Y que como Pedro no puede hacer todo solo, entonces el Papa de Roma tiene ese trabajo también, y en lugar de Papa también trabajan las curas juntos también. Entonces la gente va confiesa diciendo, yo hice estos pecados. Entonces el cura dice, tus pecados te son perdonados, diciendo así. Hasta ahora. ¿Cuánta gente está yendo al infierno por esta falsa doctrina? Jesús le dijo a sus discípulos, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Se lo dijo a Pedro? No, a todos los discípulos. ¿Y solo a ellos? No, a nosotros también. En Hechos capítulo 8, cuando Felipe se encontró con el eunuco de Etiopía, que venía a dar sacrificio en Jerusalén, y subió a su carro y le enseñó la Biblia y él lo comprendió. ¿Quién fue Felipe? Un diácono. Un eunuco muy importante con mucha potestad de Etiopía recibió la salvación. En Hechos capítulo 8 también sale el diácono Esteban. Fue apedreado hasta la muerte evangelizando. No solo los discípulos.
en las grandes persecuciones de Jerusalén, pone que todos se esparcieron. Pero por miedo a morir, ellos se esparcieron, ellos estaban escondidos por miedo. No, fueron a predicar en todos los momentos, en todos los lugares. No solo los santos, no solo los discípulos, sino todos los santos, todos eran predicadores. Predicaron que Jesús murió por ti, que perdonó todos tus pecados y si crees hay salvación. Si se predica la verdad de que por la sangre de Jesús los pecados son perdonados, son remitidos y que si no creen serán destruidos. En Romanos capítulo 10 versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Aunque Jesús murió en la cruz para una eterna redención, pero si no hay nadie que predique, nadie puede creer esto. La fe es por el oír. ¿Cómo vas a creer sin oír? Hay casos excepcionales en los que comprenden solo leyendo la Biblia, pero la mayoría no entienden aunque lean. El eunuco también estaba leyendo la Biblia, pero dijo, ¿entiendes lo que lees? Entonces dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Claro que no entienden. Tiene que predicarles los que han entendido primero. La forma en la que la obra de Dios es a través de las personas que han recibido salvación. ¿Y cómo predicar si no fueran enviados? ¿Fue solamente Jesús enviado? ¿O solo los discípulos? Los que han recibido salvación primero son los enviados. Si hemos sido enviados, ¿cómo no predicaremos? Tenemos una misión de vida de evangelizar. Este paralítico, ¿quién fue quien despertó su corazón para que fuera ante Jesús para ser curado? ¿Lo habrá sabido solo él? Como los que ya creen en Jesús se lo contaron. Él quiso ser salvo, curado, y como no podía ir solo, habrá pedido ayuda, y le habrán respondido, nosotros te ayudaremos. Por eso pudo este paralítico venir a Jesús desde tan lejos. No es que dijo, no dijo, y al ver la fe del paralítico, le dijo, sus pecados son perdonados, sino que y al ver la fe de ellos, no de paralíticos, sino de ellos. ¿De quiénes? De las 4 personas que trajeron al paralítico. Ellos, vio la fe de ellos y dijo, tus pecados te son perdonados. Tenemos que saber que uno solo no puede recibir la salvación. Necesitamos la ayuda de alguien que ya es salvo. Las personas que han recibido salvación primero oran por su familia, amigos, vecinos y predican la palabra. Gracias al sacrificio y esfuerzo para guiar a otras personas ante Dios, muchas más personas reciben la salvación. En Hechos capítulo 10 aparece el centurión Cornelio, quien creía en Dios y oraba. Y él era gentil. Fue un soldado romano de Italia. Tenía 100 soldados. Esta persona creía en Dios y oraba y daba limosnas. Y Dios lo vio. Esta persona es gentil, pero cree en Dios. Sería una pena que vaya al infierno. ¿E hizo que comprendiera el Evangelio? No. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. No hizo que comprendiera él mismo el Evangelio. Y en versículo 14 pone, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Le habló a Pedro y a Cornelio. Pedro siguió a la persona que Cornelio mandó y fue a su casa. Y pone, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Y Cornelio dijo, el ángel de Dios me dijo que te llame. Y Pedro vio que estaban la familia y personas de alrededor reunidos, esperándolo. Pone, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pedro testificó valientemente. No solo Cornelio, sino que sus familias y vecinos también recibieron salvación. Mucha gente recibió la salvación gracias a la fuerte oración y predicación de otra persona que ya era salva. En San Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer samaritana con muchos pecados. Tenía tantos que no podía ir por agua por la mañana e iba por la tarde cuando no había nadie. En su conversación con Jesús, ella supo que Jesús es Cristo. Entonces dejó su jarra y fue a la ciudad de Samaria y gritó, venid, venid, y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Qué es todo lo que ha hecho? Todo lo que hizo mal y que había pecado. Hay un hombre que lo sabe todo, que lo conoce todos mis pecados. Un desconocido me ha mostrado todos mis pecados. Entonces los samaritanos pensaron, ha pasado algo, lo que dice no es algo normal. Como dicen Proverbios, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Por eso todo el pueblo samaritano vinieron ante Jesús. Escucharon de Jesús la palabra de Jesús y le llevaron a la ciudad. Jesús predicó durante 2 días a mucha gente estando allí. Los samaritanos al escuchar la palabra le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Observamos cuánta gente, guiado por una mujer samaritana con mucho pecado al Señor. Esta mujer samaritana trajo mucha gente ante el Señor. En San Mateo 8, el siervo de un centurión estaba enfermo a morir. El centurión tuvo compasión por él y mandó otro siervo para que le pida a Jesús que lo cure. Jesús iba a ir, pero le dijo, Señor, no hace falta que vengas. Yo tengo a mis superiores y a mis inferiores, a quienes si les digo que vengan, vienen, y si digo que vayan, van. No hace falta que se canse para venir hasta aquí, solamente con su palabra es suficiente. Jesús entonces le dijo a ese siervo, ve. Mientras volvía se encontró con otro siervo diciendo que ya estaba curado. Fue que en el momento que Jesús dijo, tu siervo es sano, y fue sanado. Hay muchos casos en los que las personas reciben la salvación gracias a otro que ya era salvo. Hay muchas palabras que dicen esto. Para aquellos que quieren ser salvos, no solo les ayudan con su fe, sino también que levanta la fe de la persona que le ayuda. Si dejamos solo y sin decir nada a la persona no salvas, no saben nada. No saben qué pasa. Si oramos por ellos y tenemos un corazón ferviente por la salvación de sus almas, Dios les ayuda a comprender.
Mejor cuatro, mejor mucho, mejor cuatro que uno solo. Ellos fueron cuatro personas. Son las personas que llevaron el lecho en sus hombros. Descubrieron el techo y bajaron a ese hombre paciente ante Jesús. ¿Qué dice esto? Jesús no mira solamente la fe de la persona que quiere ser salva, sino de la persona que ha recibido salvación primero y que lo ha traído ante él. Y pone, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Queremos ver también esto en el retiro de verano también. Si oramos fervientemente y para aquellos que quieren decir que reciban la salvación, entonces, por ejemplo, un imán, cuando un imán atrae un metal y se pega a ella, a través de este metal pegado se atrae otro imán. En el Espíritu Santo de una persona ya salva, hay una fuerza que atrae a otras almas. Una persona que guía a una persona ante Dios. Una fuerza que guía a una persona ante Dios. Es la obra del Espíritu Santo. En Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El Espíritu Santo obra con poder entre nosotros. Si una persona salva no tiene interés en la salvación de otras almas, nadie puede recibir la salvación. Si un salvo no tiene interés de las almas de otras personas no salvas, él no sirve mucho. Y nadie puede recibir la salvación. Esta mañana hice una llamada con una hermana que vive muy lejos y me dice, ¿qué tal el viaje a Estados Unidos? Bien, creo que mucha gente ha escuchado bien y recibe salvación. Y me dice, sí, muy bien, yo oré por usted todas las noches. Sé que hay muchos hermanos así. En Colosenses capítulo 4, en Efesios capítulo 6, apóstol Pablo dijo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Si hay muchas oraciones de Dios, Dios obra conjunto a nosotros. Participa juntos. Participa en las oraciones, participa en lo material y en corazón en el Evangelio. En Filipenses capítulo 1, 5, versículo 5-6, pone, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué es primer día? Desde el momento que reciben la salvación, hacemos comunión en el Evangelio, para el Evangelio cooperando en la vida cristiana también. Filipenses capítulo 1, 27, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, participando en la comunión. Estar en comunión en el Evangelio significa participar en el Evangelio. En Filipenses capítulo 4, versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Los santos de Filipo recibieron azotes cuando Pablo fue azotado? ¿O fueron encarcelados con él? ¿Pasaron hambre con él? No. Sino que oraron juntamente y pusieron sus corazones juntos en el Evangelio y ayudaron al apóstol Pablo. Eso es participar en las aflicciones del Evangelio. Eso es la comunión. La comunión no es que empezamos la comunión ahora y luego fin. No es así. Pone por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Los salvos que han recibido la salvación por el Evangelio hacen comunión por el Evangelio. Es decir, que cooperan. Estando persuadidos de esto, que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado su buena obra en las personas que hacen la comunión para el Evangelio. ¿Qué trabajo? De salvar a las almas que van a la destrucción. Este trabajo sigue hasta que vuelva el Señor. Muchas almas reciben la salvación en los retiros y seminarios bíblicos. ¿Por qué hacemos esto?
porque oramos todos juntos, cooperamos para esto y anhelamos la salvación de otras almas para evangelizar. Nuestro trabajo es despertar los corazones de las personas desinteresadas para que anhelen la salvación, para que crean. ¿Deberíamos dejarlo sin más? Algunos dejan a su familia no salva, que no recibe salvación, ni oran ni piensan en evangelizar. Unos si van al evangelio, bueno, irán ellos solos. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿No tiene que ver nada contigo? Si lo único que dicen es vamos a la iglesia, así se puede evangelizar. Si a un paciente a punto de morir le decimos vamos al hospital, entonces ¿puede curar? ¿Se curará? Hay que llevarlo ante un buen médico y decirle si haces lo que el médico, vivirás. Ayudará a que reciba tratamiento o operación, porque si no muere. Entonces el médico le ayudará para que reciba más operaciones. Pero por ejemplo, si decimos solo vamos a la iglesia, ¿sería suficiente? Eso no es evangelizar. Predicar es guiar al Señor para que un pecador pueda recibir la salvación. No es algo fácil. Llevar en los hombros a esta persona paralítica, que no puede levantarse tan bien, tuvo sacrificio y dificultad. Y subirlo a un tejado y a descubrir el techo y bajar el lecho. ¿Y cómo fue el resultado? Esa persona paralítica, fue curada. Su pecado fue perdonado. Jesús le dijo, levanta y anda. ¿Por qué? El perdón del pecado no es visible. Se mostró que Jesús tiene la potestad de perdonar pecados, que Dios tiene el poder de perdonar los pecados, al decirle que ande. Mostró que tiene poder de perdonar los pecados. Dijo, levanta, coge tus cosas y ve a casa. Se levantó. Seguro que la gente se asustó y dijo, nunca vimos tal cosa semejante. Pone que ellos alabaron a Dios, pero a lo mejor, pero el escriba no estaba muy contento, sino quería matar a Jesús. Blasfemias dice. Y en los seminarios bíblicos del Retiro, más gente, muchas personas suelen recibir la salvación. ¿Y por qué será? Será por las buenas vistas y fresco aire y algunas otras cosas, porque reciben buen tratamiento. No, solo se conmovieron al ver el trabajo y pasión y amor de las personas que evangelizan. También el Espíritu Santo obra en nosotros y hace comprender la gracia de Dios y que son pecadores y por eso reciban la salvación. Hace comprender que son pecadores y por eso que necesitan recibir la salvación. Es como estuviéramos en un alto horno. Allí todas las impurezas y piezas de metal sucias se derriten y se desprenden, y con el elemento puro se hacen nuevos productos. Y al salir de ese alto horno se hace una criatura nueva. Un pecador renace como hijo de Dios y se hace una nueva criatura que va a ir al cielo. ¿Esto no sería un milagro? ¿Es la obra del hombre? Solo esto Dios puede hacer. En la Biblia pone, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Hemos recibido de la gracia de Dios. Debemos de agradecerle. ¿Y cómo? En Salmo 118, versículo 17,
No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. ¿Qué haremos si no hemos muerto y estamos vivos? El Salmo 66, versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que he hecho y contaré lo que ha hecho por a mi alma. Lo que ha hecho a mi alma. Conocemos lo que ha hecho Dios por mi espíritu. Dios ha amado tanto a un pecador como yo, y ha muerto por mí, y por su sangre preciosa ha perdonado mi pecado eternamente. Y al resucitar me ha dado vida eterna y un propósito de evangelizar. Eso debemos predicar esto. Ese es el propósito por el que vivimos y no morimos. Si una persona salva, no dice nada y ni tiene corazón de predicar, no sé, ¿será realmente salvo? Si vemos a una persona ahogándose en el agua y solo decimos, ¡ay, qué pena! Si apreciamos nuestras vidas, debemos apreciar también las vidas de los demás. Hay asesinos que matan por unas monedas, céntimos, y otros que solo pasan aún viviendo a alguien morir. Los dos son asesinos. Son asesinos de manera pasiva. Pasivos. Aún habiendo alguien muriendo por un accidente de tráfico, ¿pasaríamos porque estamos ocupados? Si pensamos en su vida y su familia, no podemos dejarlo. Vamos a dejar de lado mis cosas y daré mi máximo para salvar a esa persona. La vida carnal es importante, pero sabemos cuán preciosa e importante es la vida espiritual. Cuán precioso es la obra de salvar a cada persona que iba a ir al infierno. En San Juan capítulo 5, 21, porque como el Padre le mata a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Levantar a los muertos, nosotros también podemos revivir muertos. Pone mi Padre hasta ahora trabaja. Jesús trabaja y el Espíritu Santo trabaja entre nosotros, por lo que podemos revivir a los muertos. Por eso estamos en el mundo. Como decía el cántico, pronto la noche viene y nadie puede trabajar. Sí, el sol está a punto de caer. Dentro de poco no podremos trabajar. Y el Señor vuelve de nuevo. En la última época pone, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Tenemos que dar nuestro máximo para evangelizar a un alma más. Pero deberíamos de quedarnos dormidos en el sueño de la carne soñando sueños inútiles. En este retiro debemos de cumplir la gran obra de Dios de llevar alma por alma ante el Señor. No debemos de olvidar que Dios utiliza a los salvos para cumplir con su obra para salvar a los pecadores. Esta vez también oremos y trabajemos trabajamos juntos. Si uno suda por su trabajo a esfuerzo en el entrenamiento, dice que sangra menos en la guerra. Si los salvos sacrificamos más y sudamos más, menos pecadores irán al infierno. Siendo un solo corazón, siendo unánimes de corazón, vamos a esforzarnos a salvar más almas. Cuando todos están de vacaciones en la playa o en el extranjero, en el otro país extranjero, en este tiempo cálido, nosotros vayamos al retiro, dejando todo en Dios para salvar a una alma, aunque sea una alma más. Somos voluntarios en participar en la obra de Dios. Espero que al participar muchas almas puedan recibir la salvación y podamos glorificar a Dios con gran alegría. Vamos a orar juntos.
Dios nuestro Padre misericordioso, en este último tiempo que tú has fijado, tú nos has llamado entre muchas personas del mundo. Te damos gracias por tu gracia que nos has dado. Dentro de poco nosotros sabemos que terminará esta época de gracia que tú has permitido y habrá el juicio y la ira de Dios. Sabemos que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio que nos da esperanza de tener vida eterna, tu amor y entrar en el cielo. Ni tampoco podemos ser vagos de predicar este Evangelio. El Señor, a través de este retiro de verano, que muchas almas reciban la salvación y que obre, Señor, y que seamos unánimes de orar y esperar, y que esté Dios en medio de todo esto, y que reciban muchas almas la salvación. También que todo esto sea tu gran gozo y gloria, y que utilízanos según la voluntad del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.